sobre cómo organizar la propia muerte. Un adelanto del Centro de Artes Plásticas para 2023. Nueva propuesta musical de Elodie. Repensar el concepto de paisaje. Hoy he vuelto a tener un sueño, recurrente durante los últimos años. Es mi funeral. Nadie llora, nadie da el pésame, nadie lo recibe. Nadie, y cuando digo nadie, es nadie, ha venido a despedirse. El texto de Funeral Planner surgió de la edición de 2019 del Laboratorio de Escritura Teatral que organiza Canarias Escribe Teatro. Su autor, Fabián Lomio, indaga en la figura del organizador de funerales, no muy conocida en España. ¿Por qué, si no se va a mudar, por qué tanta prisa? Porque me estoy muriendo, Amelia. Tenemos tantos coach y tantos gurús de para todo. Digo, ¿por qué no tener un funeral planner como para que te organicen el funeral? Es más importante o es tan importante un nacimiento o una boda como un funeral. Como dice uno de los personajes, casar no se casa todo el mundo, pero morir sí nos vamos a morir todos. Entonces me parecía que era muy importante la figura del funeral planner. Así que ya tenemos claro que será incineración. Raúl, el protagonista del funeral, es el actor José Luis de Madariaga. Fabián Lomio creó el guión teniéndolo a él en mente. Por fin se ha demostrado que el tratamiento no sirve para nada. Le encontré tantas cosas dentro de una obra que parecía, por su título, que iba a ser una comedia fácil, y me encontré con una comedia nada fácil, es una tragicomedia en realidad. Y incluso los chistes tienen su trasfondo, las partes serias tienen su parte humorística, hay una mezcla ahí mágica para mí y fue lo que me volvió loco de la obra. Eres y seguirás siendo un perfecto desconocido para mí. Luego el personaje, lo atractivo para mí es que es bastante diferente a mí. Es un hombre muy conservador, un hombre que no ha tenido una buena relación con su familia, que se ha dejado absorber por el trabajo y ha abandonado a su familia, todo lo contrario de lo que yo he hecho en mi vida. Eso también tiene un atractivo porque tienes que desdoblarte y ponerte en la piel de alguien que es muy diferente a ti. Y por eso, durante los últimos 2 años, el pobre Fabián Lomio me ha tenido que aguantar que cada vez que me viera le preguntara lo mismo: ¿cuándo la ponemos en pie? ¿Cuándo la ponemos en pie? Amelia, tenemos que hablar de algo muy serio. No mira a proponer matrimonio, ¿no? No. Hermi Orihuela es Amelia, asistente de este psicólogo jubilado. Rubén Darío interpreta a su hijo Esteban. Solo recuerdo que me respondiste que yo tampoco había sido el padre que tú hubieras querido tener. No existe ningún tipo de relación con mi padre, se rompió hace muchísimos años. Es una figura ausente en mi vida. No ha sido un ejemplo, no ha sido una persona a seguir, no me ha gustado la profesión. Y el punto de vista que tiene el personaje es que no se ha hecho cargo de mí en todo este tiempo. Entonces, el reencontrarme con esa persona que odio, que tiene una animadversión muy importante hacia él, es un encuentro muy chocante. Eso es. Y todos disfrazados. Eso me gusta. A ver, Raúl, seamos un poquito serios. Amelia se ha creado todo un mundo alrededor de la muerte, ya que perdió a sus padres cuando tenía solo 10 añitos. Entonces lo empezó a ver como algo terrible, tremendo, le quitó lo que más quería, pero a partir de ahí empezó a hacerse todo un mundo de fantasía alrededor y el personaje de Raúl se lo echa un poco abajo, porque cree que no hay nada después de la muerte y ella necesita creer que hay algo después de ahí para volver a encontrarse con sus padres. La muerte es una puta mierda, es un punto y final. Yo, solo en la caja, esperando que vengan a retirar mi cuerpo para enterrarme 2 metros bajo tierra. Será un presagio, tal vez un castigo de los dioses, no lo sé, pero me aterra.
El Centro de Artes Plásticas avanza en la exposición Bienio 23-24, las 13 muestras que acogerá durante el presente año. 5 de los artistas participantes nos presentan sus propuestas. Habla de los conflictos bélicos y las guerras de ahora y del pasado. Como día tras día nosotros estamos viendo ese tipo de imágenes, no nos llega de la manera a lo mejor más propicia para concienciar y para responder ante ello, ¿no? Yo he trabajado a partir de fotografías de archivo histórico, de fotografías que nos llegan de los medios audiovisuales o de periódicos, de internet, en las que las manipulo, trabajo con ellas para presentar una estética diferente, ¿no? Tiene que ver con el concepto de Santo Tomás de Aquino sobre el cuerpo humano dividido en naturaleza corpórea y cuerpo místico. Pero a partir de esos conceptos, el de natura corporalis, empecé a trabajar el concepto de Nietzsche sobre la naturaleza, el cuerpo como naturaleza. Lo que he intercalado es varios géneros dentro de la cultura visual, que es el autorretrato, en este caso tomando como referencia el soporte fotográfico, mezclado con elementos de la naturaleza, que son fotos que he hecho en mi entorno, en mi barrio, en San Lorenzo, intercalando fotos de naturaleza con mi cuerpo. Lo que yo es coger el preservativo y reconvertirlo en pieza en objeto artístico. Al reconvertir el preservativo en una especie de dildo, pues recupera otra condición, que es como un objeto sexual para dar placer. Y en este caso la obra que presento para el bienio viene un poco enlazada con el tema del género. En este caso un dildo negro que es atravesado por unos clavos, que puede tener un significado, por ejemplo, dentro de lo que es la violencia machista. Lo que yo estoy proponiendo aquí es parte de una instalación textil que surge como resultado a la privatización del descanso de la sociedad de masas y de consumos en la que nos encontramos. En este caso estoy abordando el tema de la zafra, que aparte de que igual que el textil es una disciplina, en este caso un empleo heredado por parte de las mujeres de mi familia. Y lo que quiero es resignificar el sentido de salvar la zafra. Yo trabajo sobre el textil porque al final no solo está arraigado con mi origen, sino también con un tiempo de dedicación exclusiva a la práctica, porque es una disciplina que necesita de la acción constante sobre el material, no como la pintura o como la fotografía, que necesita de secado, de exposición. Y trabajo sobre todo con el tema de la casa, porque está también muy arraigada ese descanso que no tenemos, y en este sentido con los cojines sensoriales. Es en sí una base de datos que remite a un archivo de fotografías, unas fotografías muy concretas porque son fotos de camareras de piso trabajando en Canarias desde los años 70. O sea, eran fotos que ellas mismas se hacían o clientes que repetían una vez, varias veces en el complejo turístico, pues le hacían a ellas, luego se le enviaba y se creaba como una relación entre la camarera y el cliente, pero también eran fotografías que ellas mismas se hacían. A partir de todo ese archivo, de toda esa base de datos que remiten a imágenes, voy creando como una relación directa con ellas, ¿no? En este caso es una performance en la que ella intenta imitarse a sí misma, entonces se crea esa relación entre el pasado y el presente. Trebuie ceva ca să se pregătești. Tu trebuie să nu-ți fie milă. Cei care le-ai milă mor primii și vreau tu să mor ultimul.
Rudy! Rudy! Se non ti proprio niciodata. Dai, limone selvatici. Nell'armato. Escondo un espejo. Escondo un espejo en el mar. Escondo un espejo. Escondo un espejo en el fondo del mar. Acudimos a la Sala La Bowie en La Laguna para escuchar la nueva propuesta musical de Elodie, el compositor y músico Marcos Estrella, junto a Suso Hernández y Jorge Amil. Nuestra nueva propuesta musical se basa fundamentalmente en un formato banda, en el cual hemos implementado la participación de un bajista y un guitarrista. Por lo tanto, hay un ámbito sonoro nuevo. Seguimos un poco pensando en que de momento no es del todo necesario un batería. El hecho de no tener una batería es simplemente economizar en recursos no humanos. Hoy la veo por primera vez. Nuestro plan, nuestra estrategia a un futuro cercano es sumar un sintetizador que vaya uniendo todos esos sonidos como un colchón y que nos permita tener una percepción sonora nueva a la hora de expresarnos. Y sonrió. Mi búsqueda a nivel sonora en realidad responde a una cuestión pura y exclusivamente de respuesta a lo que yo he escuchado en el momento que escuchaba música y que me gustaba esa música. Intento, no sé si lo logro, intento hacer la música que me gustaba. Tampoco sé si lo logro, gustar como me gustaba aquella música. Me agarró la mano y al parque me llevó. ¡Ah, es estupendo! Sí, pero hay que poner una cara muy larga para acompañarlo. Ahí viene un coche. Ah, sí, fíjese usted, utilizaré el movimiento número 1. Observe bien el dedo pulgar y verá lo que ocurre. Primera Constitución Española. Cádiz, 1812. Tipos de oraciones subordinadas. Sustantivas, adjetivas y adverbiales. ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad es que tengo miedo a vivir. Dar error porque Fórmula química del dióxido de carbono. Repensar el concepto de paisaje, tan vinculado al arte en las islas, es lo que proponen Carla Marzán y Lucía Dorta, comisarias del proyecto expositivo Paisajes del Intersticio, actualmente en el Espacio Cultural El Tanque. Un paisaje intersticial es aquel en el cual se combina lo global y lo local, lo total y lo parcial, e incluso para nosotras es un espacio utópico en el que queremos habitar, porque consideramos que, a diferencia del concepto tradicional de paisaje, que solo abogaba por la opción de mirar las cosas a través de un punto de vista, ahora digamos que tenemos el acceso a múltiples puntos de vista, como Google Maps lo evidencia, y esto puede hacer ayudar a mirar las cosas de una forma menos antropocéntrica. El paisaje intersticial realmente lo entendemos no solo como algo que podemos aplicar al género del paisaje, sino que el intersticio es una herramienta que nos permite añadir nuevas lecturas, nuevos diálogos a esas estructuras y formas de hacer únicas que entendemos a la hora de crear imágenes. Aborda el propio espacio del tanque, que es un paisaje
industrial, pero de alguna manera la reconstrucción de la ciudad ha borrado la memoria LGTB que está asociada a esta zona. Se analiza la interacción entre el camello, la acción de los coches y el trabajo de César Manrique, que han construido el paisaje o la visión que tenemos del paisaje lanzaroteño, porque hemos olvidado muchas otras identidades que también han construido ese paisaje. Básicamente es un trabajo que realizo a partir del puente de debajo de mi casa, en mi barrio, que es popularmente conocido como el Puente de los Locos, debido pues, a la gran cantidad de suicidios que allí se dieron, ¿no? Y básicamente utilizo como esta misma estructura como excusa para hablar más a nivel universal de determinadas cuestiones como el malestar social y los acercamientos de los cuerpos que de alguna manera se salen de la normatividad. Reflexiona en torno a cómo determinadas miradas, historias, discursos ejercen violencia sobre aquellos cuerpos e historias otras, pues esto queda reflejado en las obras a través de estas masas antropomorfas, blandas, mullidas, que se adaptan bajo el peso de estas baldosas, elemento que me interesa por esa alusión que hace al suelo y a su vez a esa idea de colonización, ¿no? Colonización del territorio, del cuerpo y esa transformación del mismo bajo esa estructura externa. Lo que hice fue continuar una investigación que tenía que ver con revisar un imaginario de la ventilación o del aireado y fijar la mirada como en dos elementos concretos. Por un lado es la camiseta de algodón, que genera como un cambio en la producción textil, un cambio que a su vez vemos cómo afecta a la gestualidad de los cuerpos y a la manera de ponerse las camisetas y tal. Y el pladur, que es como el devenir de la arquitectura moderna, hecho liviano y fácil de colocar. Y a través de las perforaciones que le hago a las camisetas y a las planchas de pladur, se genera como un juego de colocaciones y de tensiones que ejemplifica como todas esas lógicas que tiene el diseño para generar productividad a la hora del trabajo y de la producción industrial y todo esto. Me interesaba, teniendo en cuenta nuestra condición de insularidad, referenciar la película de René Laloux, Gandar, donde básicamente en esta película, en un fragmento bastante pequeño, se habla sobre esa imposibilidad de representar el paisaje paradisíaco de esa isla. Me interesaba con esto cómo miradas otras y prácticas artísticas fuera de nuestro contexto local han tenido un impacto a tiempo real en cómo concebimos el paisaje y su representación. ¿A mí qué me importa quién reinó en el siglo V o en el siglo XXV? Te conocen y en una semana se piensan que son tu padre. ¿Pero de qué mierda vas, tronco? Que yo no necesito un padre. Bueno, pues yo creo que triunfar es hacer eso con lo que siempre has soñado. Eso es una gilipollez. A las 3:30 de la tarde de un miércoles, el barrio de Escaleritas duerme. Algunos han comenzado a sacudirse el sopor y se preparan para volver al trabajo. Los demás, los que no hacen turno partido, acaban de comer y se disponen a hacer la siesta o continúan abajo, en la parte baja de la ciudad, en el puerto o en los centros comerciales, ganándose el pan hasta el anochecer. Eso, los que tienen trabajo, que son pocos. Los otros, los que hace ya tiempo que no trabajan, que ni siquiera recuerdan en qué consistía cumplir un horario, se estean en la sobremesa, ven la novela de la tele, los documentales de la 2 o los programas de cotilleos que acaban de empezar. Por las calles abrasadas por el sol no se mueven más que algunos gandules volviendo de la playa y grupos de chiquillajes
que juegan al balón con menos ganas que destreza. Dos changas armados con un cortón de vino barato y una bolsa de plástico en la que hay galletas se han hecho fuertes en uno de los bancos que hay ante la iglesia redonda. Si Carmita fuera a la cocina y se alongara por el ventanuco, podría ver los primeros árboles del jardín de la iglesia, la planta norte del edificio. Pero ahora no está en la cocina, está en la estancia que hace de recibidor, comedor y cuarto de estar en la exigua vivienda. Sentada en el sofá se aplica la tarea de pelar y cortar en cachitos muy pequeños una manzana que va dando de comer a Tomasito. En la tele, Alan Ladd desciende en ese instante de su caballo y se dirige al salón. Lo que interesa es crear obras que queden para la eternidad, ¿no? Y por eso las escribimos. Y me gusta pensar que mis obras puedan trascender más allá de estas coordenadas espaciotemporales, ¿no? Y ojalá, me encantaría que se leyeran como testimonio de un mundo que era peor, ¿no? Me gustaría que las cosas mejoraran.